Hola Futuro de México, buscando tutoriales en YouTube. El día de hoy vamos a resolver la guía de ingreso para el IPN, la parte de física. Y vamos a empezar con el ejercicio número 1, que dice de la siguiente forma. En el experimento de Oersted, la aguja de la brújula se mueve cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Esta pregunta, la respuesta correcta es el inciso C, que dice que es perpendicular a la dirección de la corriente. Esto porque las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y se demuestra de la siguiente manera, en que las corrientes eléctricas y los campos magnéticos van a actuar perpendiculares a la dirección de la corriente. En el ejercicio número 2 dice que la ley D establece la relación entre la resistencia y la temperatura. Es la ley de Joule. Cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor, este se calienta emitiendo energía en forma de que el calor se desprende y entonces es directamente proporcional a la resistencia del conductor, al mismo tiempo que este está circulando la corriente y también se ve reflejado al cuadrado de la intensidad. Vamos a pasar al ejercicio número 3, que dice que cuando la presión manométrica en un fluido se lee, lo que se obtiene es la presión absoluta. La respuesta correcta es el inciso B, que dice que se suma la presión atmosférica. Esto porque tenemos nuestra fórmula de presión absoluta y es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Es decir, que la presión manométrica o presión relativa a la diferencia es la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Entonces, de esta forma podemos identificar qué es la B. El ejercicio número 4 nos dice que se debe identificar el resistor que presenta menor corriente cuando la fuente alimenta a 1 ampere. Y nos viene nuestra siguiente gráfica, ¿no? Nos pregunta que cuál es el resistor que presenta menor corriente. Esto lo sabemos que es el inciso C, que es el resistor 3, porque la resistencia eléctrica equivalente del número de resistores conectados en paralelo es el recíproco de la suma de todos los resistores individuales. Es por esto que nos da una fórmula de los inversos, pero esto lo vamos a ver en otro ejercicio más adelante. En el ejercicio 5 nos dice que un físico experimental observa la trayectoria como función del tiempo de una araña que persigue a una mosca y la representa en un plano cartesiano. ¿Cuáles de los siguientes movimientos describió la mosca de 0 a T, de T a T2 y de T2 a T3? Si vemos en la gráfica, nos aparece primero una curva constante hacia arriba, después en recto y posteriormente otra vez hacia arriba. A esto se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que va a ser una recta o va a ser una constante que va a ir aumentando proporcionalmente. Posteriormente se detiene y entonces esto por eso se ve como en reposo, porque no hay movimiento ni para arriba ni para abajo, es decir, no sube ni baja. Y posteriormente se vuelve a ver un movimiento uniforme, pero igual es hacia arriba, pero no es rectilíneo. Entonces es por eso que el inciso D es el correcto. En el ejercicio 6 tenemos que un buzo, para realizar un rescate submarino, se tiene que sumergir a diferentes profundidades. Si la densidad del agua del mar es de 1033 kilómetros sobre metro cúbico, debemos ordenar de mayor a menor la presión hidrostática que experimenta el buzo cuando se encuentra a las profundidades de 35 metros, 60 metros, 40 metros y 50 metros. La presión hidrostática es la presión en la que el peso de un fluido se encuentra en reposo, es decir, qué tanta fuerza va a hacer el agua sobre el buzo. Y lo vamos a comparar a diferentes profundidades, porque sabemos que cuando una persona se sumerge, la presión aumenta. Esto varía, por primera de cuentas, pues la profundidad, y segundo, por la presión que ejerce el fluido, en este caso el agua del mar, sobre el buzo. Entonces, para esto vamos a ocupar esta fórmula de la presión, la densidad, la fuerza de gravedad, y por la altura o profundidad. Esto nos sirve para los dos casos. En primera instancia, nosotros tenemos la densidad del agua que nos la da en el ejercicio,
y nos dice que es de 1033 kilómetros sobre metro cúbico. También nos da la gravedad. Esta gravedad, bueno, todos la sabemos, 9.8 metros sobre segundo. Entonces esta la ponemos aquí. Y tenemos la altura o la profundidad, que en este caso va a variar. Vamos a hacer varios ejercicios para encontrar los de cada profundidad. Entonces vamos a empezar con el primero, que nos dice que la primera en el número 1 son 35 metros. Entonces lo que nosotros queremos saber, lo que nos falta para averiguar de esta fórmula es la presión. Lo que vamos a hacer es sustituir únicamente y vamos a hacer el ejercicio y al final lo vamos a comprobar con las unidades para ver si lo hicimos bien. Entonces tenemos que P es igual a la densidad por la gravedad y por la altura o la profundidad, en este caso 35 metros. La presión, ya haciendo la multiplicación completa, es de 319 kilogramos sobre metro, y esto por segundo al cuadrado. Si lo vemos así es porque aquí arriba tenemos los kilogramos sobre los metros. Aquí tenemos un metro, aquí tenemos otro, y estos tres de aquí nada más nos va a quedar uno abajo, y en los segundos cuadrados pues no se elimina con ninguno, entonces quedan segundos cuadrados. Y ay, perdón, le puse aquí bueno, pero es kilogramo. Entonces la presión para los 35 metros nos da estas unidades son las mismas que pascales. Entonces nosotros podemos sustituir estas unidades y nos van a quedar lo mismo, 354.319 ahora pascales, porque esto lo convertimos en la unidad equivalente de los pascales. Y lo mismo vamos a hacer para la presión de los 60 metros, 40 y 50. Podemos hacerlo juntos y los resultados van a ser 607.404 pascales, 404.936 pascales y 506.170 pascales. Ordenándolos de mayor a menor nos va a dar que el resultado correcto está en el inciso C, que es ordenando 35 metros, luego 40 metros, luego 50 metros y hasta el último 60 metros. También tenemos en el ejercicio 7 que dice calcular la resistencia de un conductor si cuando circula una corriente de 2 amperes la diferencia de potencial en el resistor es de 20 voltios. Para vamos a ocupar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que atraviesa dicha resistencia. O sea, la resistencia va a venir dada por la diferencia de potencial, que nos la van a dar siempre en voltios. Ustedes las pueden ubicar cuando lo vean en voltios. Y entre la intensidad de la corriente, y esta siempre va a venir en amperios. Entonces nosotros tenemos en el ejercicio, nos está dando la corriente, que es la I, entonces, y nos la da en amperios, y también nos está dando los volts, 20 volts, la diferencia de potencial. Entonces los vamos a poner aquí. Nos va a dar 10 volts sobre ampere, que en realidad son 10 ohms. Y esta es la respuesta correcta, que es la del inciso D, con 10 ohms. En el ejercicio 8 tenemos que un cuerpo recorre 1 metro en 1/10 de segundo y se mueve a una velocidad d, y nos dan 4 opciones. Nos está pidiendo que nosotros identifiquemos cuál es la velocidad de un cuerpo que recorre 1 metro en 1/10 de segundo. Y entonces casi siempre la velocidad nos las van a dar en kilómetros o en metros. La velocidad pues es la cantidad vectorial que va a recorrer el cuerpo. Entonces vamos a ocupar la fórmula de la velocidad, que tiene también la distancia entre el tiempo.
Entonces nosotros de aquí conocemos la distancia, que nos la dan de 1 metro, y conocemos el tiempo, que nos lo dan de 1/10 de segundo, que es igual que 0.1 segundo. Y nosotros queremos saber cuál es la velocidad, entonces solamente vamos a hacer 1 metro sobre 0.1 segundos. Y esto nos va a dar un total de 10 metros sobre segundo, que es la cantidad que corresponde al inciso B. En el ejercicio 9 nos dice que en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de corriente eléctrica es el ampere, que se representa con una letra A, el cual equivale, y nos pregunta. En el inciso C tenemos que es coulomb a segundo. Esto porque el coulomb es la unidad derivada de la carga eléctrica. Es decir que 1 ampere por segundo es la unidad que no la vemos fácil en el sistema internacional, pero sí equivale a los coulombs. Es lo mismo que tuviéramos 1 ampere, un coulomb sobre 1 segundo, o un coulomb es igual a 1 ampere por segundo. Podemos ir despejándolas y gracias a esta equivalencia vamos a identificar que es el C, la respuesta correcta, coulomb entre segundos. En el ejercicio 10 nos dice relacionar las definiciones con su concepto correspondiente. Primero nos vamos, por ejemplo, con lo más fácil, ¿no? El electrón tiene carga, lo unimos con la A, que es carga negativa. Recordemos que el electrón tiene carga negativa, el protón positiva, y entonces para eso podemos diferenciarlos. Entonces en el 4A es el correcto. Si vemos de las opciones nada más los únicos que tienen 4A es la C y la D, entonces por obviedad de razones podemos eliminar la A y la B, entonces ya es un poquito más fácil. Después nos podemos ir, por ejemplo, con la D, ¿no? Que dice puntual. Por ejemplo, en la 1, la ley de Coulomb es aplicable a cargas de tipo puntual. Esa es pues también fácil, entonces la podemos ubicar rápidamente. Las unidades de la permitividad en el Sistema Internacional de Unidades para cualquier medio presentes entre cargas eléctricas son, y para esta nos corresponde, por ejemplo, la C, que es Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Esta siempre va a venir las unidades con esta permitividad, o sea, ustedes ven permitividad y ubican rápido las unidades de Coulomb sobre Newton por metro cuadrado, porque viene ahí incluida tanto la corriente eléctrica como la fuerza y la distancia. Y en el 3 dice que es la unidad en el Sistema Internacional para la carga eléctrica. Pues esta es como también de las más fáciles, que es Coulomb, y es el que estamos viendo entre coulombs, ampere. Podemos ubicar esta. En este caso es con coulombs, entonces nos da que es el inciso D, que corresponde a la 1D, 2C, 3B y 4A. Para el ejercicio 11 nos dice que la luz tiene un movimiento y nos da 4 opciones: ondulatorio, circular uniforme, rectilíneo uniforme o rectilíneo acelerado. La respuesta correcta es rectilíneo uniforme. Es un movimiento rectilíneo uniforme la luz porque se caracteriza por 3 cosas. Una es que el movimiento se realiza sobre una línea recta, o sea, no va como a hacer ondas. La velocidad constante es que no cambia, no se detiene, no hace como intermitencias. Y la tercera es que la magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez sin aceleración, es decir, que no necesita algo que lo empuje. Simplemente es una constante y también ya viene así su rapidez. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C, que es un movimiento rectilíneo uniforme. En el ejercicio 12 nos dice que la conexión en paralelo de pilas nos ayuda a aumentar y nos da 4 opciones: la corriente eléctrica, la temperatura, la resistencia o el voltaje. Nosotros sabemos que es la A, que es la corriente eléctrica, porque en una conexión en paralelo
se unen todos los polos positivos de las baterías con los negativos. Esto va a hacer que aumente la corriente eléctrica. Relacionar cada concepto con su correspondiente significado es lo que nos dice el ejercicio 13. Y nos da, por ejemplo, la presión hidrostática. La presión hidrostática ya la vimos en los ejercicios anteriores, entonces la podemos ubicar, que es la B, que dice que es la presión que ejerce el peso de una columna de fluido en el área de su base. ¿Por qué? Porque tenemos la presión, tenemos la gravedad, tenemos también la distancia o el lugar en metros, y por eso es la B. También nos dice acerca del principio de Pascal. El principio de Pascal lo vamos a relacionar con la A, que dice que la presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Es decir, que no nada más va a ser una fuerza hacia abajo, sino en todas las direcciones. Y en el principio de Arquímedes lo vamos a relacionar con el C, porque nos dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Entonces aquí entra también lo que es el volumen, el peso y también el fluido, la densidad del fluido. Y en el 4 tenemos la presión manométrica. Esta también ya la vimos en ejercicios anteriores. Nos dice que es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Y de ahí los podemos despejar y jugar con ellos hasta poder encontrar las diferentes presiones. Entonces el inciso correcto es el A, que nos relaciona correctamente las columnas. Para el ejercicio 14 nos dice que las hojas de un electroscopio cargado positivamente se separan más cuando cierto objeto es acercado a la esfera del aparato, como se muestra en la figura. Esto indica que el objeto A es un aislante, B es un conductor, C está cargado positivamente o D está cargado negativamente. Un electroscopio es cuando un electroscopio se carga con un signo conocido, puede determinarse el tipo de carga eléctrica. Es decir, este electroscopio nosotros lo vamos a cargar con el signo que nosotros deseemos para averiguar si el objeto tiene el mismo o tiene un signo contrario. Entonces vamos a ir aproximándolo a la esfera y entonces las mini laminitas se van a separar, y esto, si se separan, significa que es el mismo tipo de carga con el que está cargado el electroscopio, y si se juntan significa que están ahora con signos opuestos. Entonces arriba nos dice que las hojas de un electroscopio cargado positivamente y dice que se separaron. Eso significa que es el inciso C, que nos dice que está cargado positivamente. Es decir, cuando se separan son signos iguales, cuando se juntan son signos contrarios. En el ejercicio 15 nos dice que debemos relacionar el concepto con su modelo matemático y nos da los diferentes conceptos como masa, y que nosotros lo juntemos con el modelo matemático. Tenemos masa, peso, fuerza resultante y masa total. Realmente es muy sencillo porque nada más vamos a buscar las unidades que correspondan al concepto, ya que si nosotros los despejamos vamos a poder encontrar estas unidades. En el inciso A nos dice que está mg, que significa la masa por la gravedad, y este inciso A corresponde al 2, que es el peso. Es decir, que cuando yo utilizo un objeto y que hace presión con la gravedad, eso nos va a dar el peso de ese objeto. También tenemos en el inciso B W sobre G. W es el peso del objeto, o bueno, a veces entre la gravedad. Y entonces esto va a ser directamente hacia la masa. ¿Por qué? Porque es como si hubiéramos despejado lo anterior, solamente como que pues sí, lo despejamos, o sea, lo ponemos, despejamos la unidad que queremos, como por ejemplo aquí, que ahora pasamos la masa del lado izquierdo
y dejamos ahora el peso del objeto del lado derecho. En el inciso C tenemos una sumatoria y nos da una letra que es la M. Esto significa que serían las masas. Entonces corresponde a la masa total. La masa total serían las sumatorias de todas las masas. Y en el D tenemos igual la sumatoria, pero ahora de las fuerzas. Entonces esta corresponde a la 3, que es la fuerza resultante, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas. En el ejercicio 16 nos dice que si un cuerpo es afectado por un movimiento uniforme y recorre 8 metros en 3 segundos, ¿cuántos metros recorrerá en 15 segundos? Esto bien lo podríamos hacer por una regla de 3, pero vamos a ocupar unas fórmulas para que nos vayamos familiarizando con ellas y después se nos haga muy fácil usarlas. Vamos a ocupar la de la distancia, que involucra la velocidad por el tiempo. Tenemos que conocemos la velocidad, que nos las dijeron aquí, que son 8 metros en 3 segundos, y el tiempo, que nos preguntan que en 15 segundos cuál sería la distancia que va a recorrer. Entonces nosotros vamos a hacer esta multiplicación. 8 por 15 entre 3 nos da 40. Y las unidades, cuando está aquí arriba está multiplicando y cuando está abajo está dividiendo, entonces se pueden eliminar y nos van a quedar solamente los metros. Que la respuesta correcta va a ser una distancia de 40 metros. Por lo tanto, es el inciso D, que equivale a 40 metros. En el ejercicio 17 vamos a ver que dice que relacionar el concepto con el modelo matemático correspondiente, y nos dan los conceptos y los modelos matemáticos. Entonces vamos a tener primero la presión. La presión realmente ¿qué es? Mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Es decir, que viene implicada una fuerza y un área, que es la que va a estar recibiendo como toda esta fuerza. A eso se le llama presión. Entonces tenemos que sería una fuerza sobre un área y que sería la que corresponde a la letra D. Entonces la presión con la D. Después tenemos la presión hidrostática. La presión hidrostática ya la habíamos visto, pero es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido. Es decir, que ahora no nada más vamos a tener la presión de la atmósfera, sino la del fluido. Y entonces va a entrar aquí nuestra presión normal más la densidad del fluido más la gravedad más la profundidad, que era como el ejercicio del buzo que habíamos resuelto antes. Entonces van a entrar estas cuatro variables, y el único que tenemos es el inciso C, que dice que es la presión, que es igual a la presión atmosférica más la densidad más la gravedad más la profundidad. Entonces esa va con la 2, que es la presión hidrostática. En el número 3 tenemos la presión barométrica. Esta también se llama presión atmosférica, o sea que es lo mismo, y se rige por el principio de la ecuación fundamental hidrostática. Es como la antecesora de la presión hidrostática. En esta nada más van a estar la presión atmosférica, que es igual a la densidad del lugar, o bueno, del espacio, por la gravedad, por la profundidad o por la altura. Entonces esta solamente corresponde al inciso B. En el número 4 tenemos el principio de Arquímedes, que es el que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical ascendente o hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Lo vamos a identificar por las iniciales FB, que significan fuerza flotante. Entonces en vamos a tener la densidad del fluido, también vamos a tener la gravedad o la aceleración y el volumen. ¿Por qué? Porque va a estar sumergido en un fluido. Entonces necesitamos saber
cuál es la densidad del fluido y también el volumen del fluido, para que cuando el objeto salga veamos cuánto es lo que disminuyó y sea proporcional al fluido de saldo, al peso del objeto. Entonces esta se empareja con el número 4, que es el principio de Arquímedes, y nos da que la respuesta correcta sería la del inciso A, que es 1D, 2C, 3B y 4A. En el ejercicio 18 nos dice que debemos relacionar las definiciones de la columna izquierda con los conceptos de la columna derecha. Ahora es al revés, los conceptos están de este lado y las definiciones de este. Entonces tenemos por primera instancia el inciso A, que es la potencia. Vamos a buscar con qué. La potencia realmente es la rapidez con la que se hace un trabajo. Entonces, cuando nosotros decimos que el trabajo es potente, estamos diciendo que es el trabajo que se está desarrollando muy rápido. Entonces, lo buscamos y es con el número 2, que dice que es la rapidez con la que se desarrolla un trabajo. También tenemos en el inciso B la energía potencial. Todos sabemos que la energía potencial es la energía que posee un cuerpo en virtud de su posición. Esto nos va a determinar la energía exacta que tiene en ese momento. Y en el inciso C tenemos la conservación de la energía. La conservación de la energía es una ley y sabemos que es, por ejemplo, la que se asemeja con el universo. Es decir, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esta está en el número 3, que dice que la energía existente en el universo es constante, no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y en el inciso D tenemos la conservación de movimiento. Aquí nos dice que si dos cuerpos colisionan, la cantidad de movimiento total antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento después de ella. Entonces tenemos que el inciso correcto a este ejercicio sería el C, que nos engloba el 1B, el 2A, el 3C y el 4D. En el ejercicio 19 tenemos que si un motor trabaja al 50% de su eficiencia máxima y el motor opera entre las temperaturas de 500 Kelvin y 200 Kelvin, debemos determinar el trabajo que realiza cada ciclo si se absorben 1200 joules de calor. Para esto necesitamos conocer un poco acerca de las máquinas térmicas. La eficiencia del motor eléctrico es la relación entre la potencia de salida, que es el trabajo mecánico, y la potencia de entrada, que es el eléctrico. Es como funciona cualquier motor. Tú le metes corriente y entonces te realiza un trabajo mecánico, no sé, dar vueltas o subir y bajar alguna cosa. Entonces, una máquina térmica es un dispositivo que transforma este calor en trabajo mecánico. Ahora, también debemos conocer un poco de los enunciados de la segunda ley de la termodinámica, que nos dicen, en primer lugar, que es imposible que todo el calor del depósito caliente se transforme en trabajo. Siempre va a haber una pérdida. Es imposible aprovechar todo el calor en trabajo mecánico. La segunda cosa es que la eficiencia siempre va a ser menor que 1. Esto nos va a servir para que cuando hagamos nuestro procedimiento y nos dé una cantidad mayor de 1, estamos mal y lo podemos verificar, ¿no? Y también nos dice el otro enunciado que el calor perdido no puede ser nulo. Es el mismo de arriba, pero dicho de diferente forma. Entonces el calor perdido nunca va a ser inexistente, nunca va a ser nulo. Entonces, derivado de esto, pues vamos a ocupar la fórmula para primeramente para la eficiencia térmica. Entonces tenemos que la eficiencia térmica, o el rendimiento también se le dice, va a venir dada por el trabajo entre el calor. Y entonces en el enunciado nos da estos datos. Nos dice que, por ejemplo, el trabajo entre el calor, y esto nos da a 0.4 Kelvin, que significa que tenemos una eficiencia de 0.6. Este 0.6 es la eficiencia total.
pero recordemos que en el ejercicio dice que si un motor trabaja al 50% de su eficiencia máxima, entonces significa que esto le vamos a sacar el 50%, que es un 3.3, o que sería pues igual que un 30%. Entonces, sabiendo esto, ya podemos ocupar o despejar ahora el trabajo. Entonces, el trabajo va a venir dado por la eficiencia, por el calor que entró. Y entonces lo vamos a despejar aquí abajo, que serían el 30% por los 1200 que nos dice en el ejercicio joules. Y esto nos va a dar un trabajo de 360 joules, que viene a ser el inciso D, 360 joules. En el ejercicio 20 nos hace una pregunta, dice que la magnetita es un mineral de hierro que es capaz de atraer materiales ferrosos y que se clasifica como un imán: A, natural; B, artificial; C, temporal; o D, electroimán. La respuesta correcta es el inciso A, que es natural. De hecho, en su descubrimiento estaba en un lugar que se conocía como Magnesia, y era un lugar que atraía muchos objetos de hierro. Entonces, cuando lo descubren, pues por eso de ahí su nombre, magnetita. En el ejercicio 21 nos dice que en un imán las líneas de campo magnético, y nos da opciones: A, no tienen dirección; B, van del polo norte al polo sur; C, van del polo sur al polo norte; o D, se dirigen solo de polos opuestos. Nosotros sabemos que todo imán tiene dos polos, y estos polos se denominan norte y sur. Norte es por donde salen las líneas de fuerza magnética, y sur es por donde entran todas las líneas de fuerza magnética. Es parecido a la Tierra, que también tiene dos polos y que de hecho también tiene líneas de fuerza magnético. Este campo se representa mediante unas líneas, es decir, que nosotros podemos tener un imán que tiene norte y sur, y de aquí van a salir todas las líneas de fuerza, es decir, que se va a ver como algo así, pero más bonito. Y entonces van a entrar aquí, van a salir de aquí, van a entrar, y también a los otros lados. Entonces, esto siempre va a tener un imán, y por eso es que la respuesta correcta sería la B, que van del polo norte al polo sur, en todos los imanes. En el ejercicio 22 nos dice que dos cargas eléctricas se encuentran a una distancia R, y si su distancia se reduce a la mitad y sus cargas permanecen constantes, ¿qué le va a suceder a la magnitud de la fuerza eléctrica? Aquí nosotros debemos de recordar una cosa que nos va a servir para muchos ejercicios. La intensidad del campo eléctrico depende del cuadrado de la distancia entre las dos cargas. Entonces significa que la fuerza que los atrae o los repele aumentará también en forma cuadrática al reducirse la distancia. Esto es de ley, y si se los aprenden les va a funcionar para los demás ejercicios, tanto para saber si van bien, si su resultado es el correcto, y también para las preguntas conceptuales como esta. En el ejercicio 23 nos dice que una carga de menos 3 microcoulombs está situada a 0.1 metros de otra carga de energía, de carga positiva de 3 microcoulombs, y nos pide que determinemos la fuerza entre las dos cargas si la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Empezamos. Primeramente, la fuerza eléctrica con la que se atraen o se repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, y también actúa en dirección de la recta que los une. Vamos a ver con esta fórmula cómo vamos a poder sustituir las variables que ya nos dieron. Tenemos primeramente la fuerza, y luego tenemos la constante de Coulomb, que esta equivale a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado.
Esta también nos la tenemos que aprender porque la usamos mucho en toda la parte de campos eléctricos, magnetismo. Entonces, la constante de Coulomb, por las dos cargas que van a tener, las dos cargas puntuales que van a estar separadas, entre la distancia que las va a separar. Esto se da en metros, las cargas puntuales en coulombs y la constante de Coulomb pues, con sus unidades. A nosotros en el ejercicio nos dieron la constante de Coulomb y las dos cargas. Una es de menos 3 microcoulombs o si lo pasamos a coulombs son menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la otra que es positiva, 3 microcoulombs, que si lo pasamos a coulombs, acordémonos de los sufijos y los prefijos, 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y nos dieron también la distancia, que nos dice que es 0.1 metros, esta va a ser al cuadrado, elevada al cuadrado. Entonces ahora sí podemos sustituirlo. Tenemos que F va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga, la primera carga, y la otra carga 3 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre el radio, la distancia 0.01 metros al cuadrado. F es igual menos 81 por 10 a la menos 3 sobre 0.01 metros cuadrados. Entonces aquí nosotros podemos hacer algo más fácil. 9 por 3 por 3, 3 por 3, 9 por 9, 81. Y esto lo explicaron creo en la parte de la sección de matemáticas, en las leyes de los exponentes. Nosotros vamos a tener 6 y 6 menos 12 y aquí más 9 y nos va a dar un menos 3. Entonces aquí ya no es como tan necesario que ocupemos la calcu, pero lo podemos hacer así para un poco más fácil. Entonces nos va a quedar esto y ahora las unidades nos quedan en newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado, y abajo tenemos el coulomb cuadrado de aquí por el metro cuadrado. Y entonces vamos a poder eliminar este y este. Y nos van a quedar únicamente los newtons, que van a ser menos 8.1. Ahora, nosotros sabemos que es menos. Este menos nos va a servir para saber, por ejemplo, cuando es atracción, va a haber positivo y negativo. Y cuando es positivo y positivo o negativo y negativo va a haber repulsión. Entonces aquí por principio de cuentas tenemos la separación de menos 3 microcoulombs y 3 coulombs, significa que va a haber una atracción. Entonces este signo nos va a servir para eso. Y entonces nosotros tenemos que la respuesta correcta sería la del inciso A con 8.1 newtons y en atracción. En el ejercicio 24 nos dice que en la ley de Biot-Savart se relaciona el campo magnético con A, corriente eléctrica, B, campo eléctrico, C, distancia o D, radio del campo magnético en un conductor de longitud infinitesimal. Nosotros conocemos que la ley de Biot-Savart establece que el campo magnético producido por una corriente cualquiera en un punto P, igual cualquiera, viene determinado por las leyes que nos dan, que es como un vector y nos da 1 por la intensidad sobre 4pi. Esto lo vamos a ir despejando en ejercicios más adelante para poder sacar el valor del campo magnético. Entonces se relaciona directamente el campo magnético con la intensidad eléctrica. Esto porque aquí viene enunciada el símbolo I. Entonces es relacionado directamente con la intensidad eléctrica en amperios. La respuesta correcta sería el inciso A, la corriente eléctrica.
Después pasamos al ejercicio 25, que nos dice que existe un solenoide con inductancia L con una sección transversal de área, longitud X, número de vueltas N y su núcleo tiene una permeabilidad magnética μ. Relacionar las modificaciones con el resultado producido sobre él. Tenemos que nos dice en la primera modificación que se incrementa al doble el número de espiras. Esto va a tener como resultado que la impedancia aumente el cuádruple. Ya habíamos comentado anteriormente que el número de espiras iba a aumentar de manera cuadrática la impedancia. En el 2 nos dice que el triple se incrementa el triple la permeabilidad magnética. Si se incrementa el triple la impermeabilidad magnética, la impedancia va a aumentar también el triple, es decir, lo mismo. En la tercera modificación dice que se disminuye la mitad la longitud únicamente. Es decir, que ahora el largo del alambre va a ser más corto y entonces esto va a influir directamente en que la impedancia va a aumentar al doble. Esto es igual proporcional. Lo que se disminuye de la mitad de la longitud del alambre va a aumentar en el doble de la impedancia. Y en la cuarta modificación nos dice que se va a disminuir a la mitad el área de la sección transversal. Esto va a influir directamente en la impedancia, también disminuyendo a la mitad. Es decir, esto va a ser igual. Entonces el inciso correcto va a ser el A, que relaciona el 1C, 2B, 3A y 4D. En el ejercicio 26 nos dice que en el modelo matemático de la fuerza magnética entre conductores rectos se puede deducir que las unidades de μ son... Esta fórmula que nos dan aparece en la ley de Biot-Savart, esa ya la habíamos visto anteriormente, y cuyos valores de μ van a ser 4p por 10, 4 por 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado. Y entonces nos va a decir que esta está relacionada con la permitividad eléctrica del vacío. Esta lo viene siendo sus unidades newton sobre amper al cuadrado. Entonces la respuesta correcta sería la C, que tiene newtons sobre amperes cuadrados. En el ejercicio 27 nos dice que calculemos la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 100 centímetros de una carga de 2 microcoulombs expresada en newtons sobre coulombs. Y debemos utilizar la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre Coulomb. Para este ejercicio vamos a usar esa fórmula, la fórmula para identificar la intensidad, ¿no? Entonces tenemos que es la intensidad por la constante de Coulomb por la carga sobre el radio, bueno, en este caso la distancia. Y en el ejercicio nos dan la constante y la carga, pero recordemos que vamos a pasarlo porque con estas fórmulas se tienen que usar los valores que nos dan. Entonces vamos a pasarlo a coulombs, que sería 2 por 10 a la menos 6. Siempre que vean micro es por 10 a la menos 6, eso es como casi siempre van a venir en esas unidades. Y también nos dan la distancia, nos dice aquí que es de 100 centímetros. Por lo tanto, si lo vamos a usar en metros, porque así es como nos lo pide la fórmula, entonces nos va a quedar 1 metro. Y ahora vamos a sustituir los valores en la fórmula. Serían 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga, todo sobre la distancia, 1 metro, pero nos lo pide al cuadrado, y entonces se queda como 1 metro cuadrado. Y luego, bueno, vamos a hacer la operación. Recordemos que estos leyes de exponentes también los podemos ver en la sección de matemáticas, y vamos a hacerlo más fácil. 9 por 2, 18 por 10, tenemos 9 menos 6 menos 3.
y sobre 1 metro cuadrado. Aquí las unidades se quedan como newton por metro cuadrado y solo sobre coulomb. Entonces aquí se puede eliminar el metro cuadrado con el metro cuadrado y nos va a quedar 18 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Y esa sería nuestra respuesta final. Entonces tenemos que para el ejercicio 27 la respuesta correcta sería el inciso A, que tiene 18 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. En el ejercicio 28 nos pide calcular la rapidez de las ondas sonoras en el aire a partir de, y nos da la fórmula para identificarla, para encontrar la velocidad, y nos dice que si la temperatura es de 300 Kelvin, la masa molar del aire es de 30 por 10 a la 3 kilogramos sobre mol, y la razón de capacidades caloríficas es de lambda igual a 2. Y nos dice que podemos considerar la constante como 8 joules sobre mol por Kelvin. Entonces tenemos aquí que nos da la fórmula que debemos de usar. Nos dice que es la raíz cuadrada de la constante adiabática por la constante de gas, que ya nos la dieron, 8 joules sobre mol Kelvin. En realidad es 8.314, pero pues aquí lo vamos a tomar como nos lo dieron, como 8 cerrados, y por la temperatura sobre la masa molecular del gas. A partir de esta ecuación nos dan los siguientes datos. Por ejemplo, nos dan la constante adiabática, que nos dicen que es 2, la constante de gas, que nos dicen que es 8, y nos dan también la masa molar del aire, y nos da la temperatura. En esta fórmula ya nos dan las unidades que necesitamos, entonces no hay que hacer ninguna conversión, pero las podemos empezar a sustituir de una vez. Entonces nos dice que para encontrar la velocidad necesitamos multiplicar primero la constante adiabática 2 por 8 joules sobre mol Kelvin por 300 Kelvin. Esto sobre la masa molar, y nos dice que ya podemos empezar a hacer la operación. Vamos a tener que todo lo de arriba multiplicado nos da 4.988.4, y vamos a ir poniendo las unidades para no perdernos. Joules por Kelvin sobre mol Kelvin, y estos Kelvin ya los podemos quitar, nos puede quedar Joule sobre mol, y esto entre 30 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Esto nos da como resultado 166.280, y al final, haciendo la raíz cuadrada, nos quedan 400 metros sobre segundo, que es la velocidad a la rapidez de las ondas sonoras en el aire. Entonces aquí nosotros podemos encontrar la respuesta correcta, que sería la C, 4 por 10 a la 2 metros sobre segundo. Aquí lo puse como 400, pero es lo mismo que decir 4 por 10 a la 2, porque recordemos que el punto está aquí, se recorre 2 posiciones. Entonces esa sería la respuesta correcta, el inciso C, 4 por 10 a la 2 metros sobre segundo. Para el ejercicio 29 nos dice que los niveles de intensidad del sonido se expresan en decibeles, cuya abreviatura es dB. Y un decibel es igual a 1 sobre 10 decibeles. Si usted escucha un sonido de 100 decibeles, es equivalente a
Para conocer más acerca de este tema podemos irnos a ver el video de conversión de unidades y utilizando sufijos y prefijos. Aquí vamos a encontrar más como información sobre este tema, pero prácticamente solamente vamos a recorrer dos posiciones, de los decibeles a los veles. Y entonces nosotros, si tenemos 100, al pasarlo a veles solamente vamos a tener 10, porque se está recorriendo 1 por 10. Y entonces ya con eso ya podemos identificar que solamente es la respuesta correcta, el inciso A, que son 10 veles. En el ejercicio 31 nos dice que, de acuerdo con la figura, ¿qué ley de la termodinámica permite conocer la temperatura de los objetos B y C? Y nos aparece la siguiente figura. La ley que nos va a decir de la termodinámica qué temperatura tienen los objetos B y C vendría a ser la ley 0, porque esta nos dice que al estar en contacto directo se sabe que de la tendencia a distribuir el calor y a mezclarse hasta alcanzar una misma condición. Es decir, que como están en contacto se va a mezclar la temperatura y van a quedar con temperatura uniforme o en la misma condición. Y entonces van a entrar en un estado de equilibrio térmico entre sí. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería la del inciso D, la ley 0. En el ejercicio 32 nos dice que una sirena en movimiento a 27 metros sobre segundo emite un sonido cuya frecuencia es de 300 Hz y la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Y nos pide que calculemos la longitud de la onda aproximada del sonido delante de la sirena por el efecto Doppler. El efecto Doppler nos dice que va a cambiar la recepción del sonido del receptor con base a donde se está emitiendo el sonido. Entonces nos dice aquí que una sirena, es decir, como una sirena de policía, no sé, un carro de policía con una sirena está emitiendo un sonido constante y que nosotros debemos de calcularlo a partir de los valores que nos da. Entonces vamos a tomar como inicio la ley que nos va a decir para el efecto Doppler. Y entonces es algo así. En esta parte nosotros vamos a identificar las unidades que ya se nos dan, como por ejemplo la velocidad del sonido. También nos da la velocidad final, bueno, que es la velocidad de la frecuencia de donde se está emitiendo el sonido. Entonces nos dice que es una sirena en movimiento que es de 27 metros sobre segundo. Y nos va a dar, nos da también en el ejercicio la frecuencia, que es de 300 Hz. Entonces ya con esto podemos sustituirlo en la fórmula y de esta operación nos va a quedar 313 metros sobre segundo sobre 300 Hz. Los Hz en realidad son segundo a la inversa. Entonces podemos eliminar este y nos van a quedar únicamente los metros. 1.043 metros. Y entonces la respuesta correcta sería la del inciso D, que dice que son 1.04 metros. Para el ejercicio 33 nos pide ordenar de manera ascendente los circuitos de acuerdo con la mayor temperatura que alcanzarán bajo una misma corriente si todos los resistores tienen el mismo valor. Para este ejercicio tenemos que tener en cuenta que siempre que tengamos un circuito, si es en paralelo o en serie, la que presenta mayor temperatura siempre va a ser la que es en paralelo. Es decir, en serie casi no tiene tanta temperatura como las de paralelo. Entonces siempre va a ser mayor las que estén en paralelo. Ahora, dentro de estas circuitos de serie o paralelo,
siempre va a ser mayor la que tiene más resistencias. Entonces, sabiendo estas dos cosas importantes que nos van a ayudar a identificarlo, podemos enumerarlas. Las de paralelo está entre la 4 y la 1, pero de estas dos, las que tienen más resistencias es la 4. Entonces queda 4, posteriormente el 1. Y ahora en serie lo mismo, quien tiene mayor resistencias va a tener mayor temperatura. Entonces seguiría la de resistencia, la de una resistencia y la de dos resistencias después. Entonces van como encontradas. Primero sería paralelo, luego serie en cuanto a temperatura. Y dentro de paralelo será la de mayor resistencia y menor resistencia. Y la de serie sería menor resistencia y mayor resistencia. Son como esas dos que van encontradas. Y entonces nos dice que el inciso A sería el correcto, que numera 4, 1, 3 y 2. Para el ejercicio 34 tenemos que calcular el área transversal de un alambre conductor de cobre que tiene una resistencia eléctrica de 15 ohms con una longitud de 4 metros. Tomando en cuenta que la resistividad del cobre es de 1.756 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Para calcular la resistencia eléctrica que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, es necesario primero conocer cuál es el coeficiente de resistividad. Aquí ya nos dan el coeficiente de resistividad del cobre, pero va a variar. Si te dan, no sé, otro metal, va a ser diferente la resistividad. Generalmente en la escuela nos dan una tabla de estos coeficientes, o también los puedes encontrar en internet. Pero por ejemplo, cuando vayas a hacer tu examen, ahí te van a dar esos datos. La resistencia de un alambre conductor a una determinada temperatura es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a su área, es decir, el ancho del alambre, en este caso de cobre. Y para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que nos habla de la resistencia del conductor. Entonces nos dice que es la resistencia del conductor igual a la resistividad del material del que está hecho el conductor, y esta nos debe de dar unidades de ohms por metro cuadrado, la longitud del conductor en metros sobre el área de la sección transversal del conductor en metros cuadrados. Entonces vamos a tener que aquí en el ejercicio ya nos dan algunas variables, como por ejemplo nos dan la resistencia eléctrica del conductor, que dice que es 15 ohms. También nos da la longitud, nos dice que es de 4 metros, y también nos da la resistividad del material, que nos dice que es 1.756 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Para poder usar esta fórmula tenemos que despejarla, porque ya tenemos la resistencia del conductor. Lo que queremos saber es el área, entonces nos va a quedar algo así. Igual, para aprender a despejar y eso, podemos revisar la sección de matemáticas. Y tenemos que ya podemos sustituir las unidades en la fórmula. Entonces tenemos el área. Esto nos da como resultado la operación de arriba, la multiplicación, 7.0240 por 10 a la menos 8 ohms por metro sobre los 15 ohms. Aquí por metro cuadrado, porque es y este. Entonces aquí ya podemos eliminar los ohms y nos quedaría un área de 0.4682 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Y este sería el resultado.
Entonces buscamos en los incisos y tenemos que correspondería al inciso B, 0.468 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Y por último tenemos el ejercicio número 35, que nos dice que son 3 resistores con valores de 1 ohm, 2 ohms y 4 ohms respectivamente y se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia total del arreglo? Los resistores en paralelo están conectados a los mismos nodos y la resistencia total equivalente es menor que el resistor más pequeño que está conectado en paralelo. Eso como un tip para ver si estuvimos bien o estuvimos mal en nuestro resultado. También nos dice que la corriente se va a distribuir entre los resistores en paralelo, o sea que el total va a estar distribuido en todos los resistores que tengamos. El resistor equivalente en paralelo es el inverso de la suma de los inversos, eso es lo que dice la ley. Entonces vamos a verlo gráficamente. Nos dice que el resistor equivalente en paralelo va a ser igual al inverso, aquí está el inverso, y nos dice que va a ser igual a la suma de los inversos, es decir, no sé, 1 sobre R2 y así hasta el infinito, ¿no? Rn. Entonces nosotros usando esta fórmula vamos a poder sustituir lo que nos acaban de dar para obtener el resultado. Y tenemos que R paralelo va a ser el inverso de la suma de los inversos, es decir, 1 sobre el primer resistor es de 1 ohm más 1 sobre el segundo resistor es de 2 ohms más 1 sobre 4 ohms. Y esto nos va a dar como resultado 1 sobre 1 más 0.5 más 0.25. Tenemos que es 1 sobre, ya sumando todos, nos da 1.75 y el total serían 0.5714 ohms, que esto también se traduce como 4 séptimos de ohms. Entonces podemos buscar la respuesta en los incisos y vamos a ver que el inciso correcto es el A, que nos dice que son 4 séptimos de ohms. Y ese sería toda la guía resuelta en la parte de física.